Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares, en su corazón y en medio de cualquier necesidad y de cualquier circunstancia por la cual estemos viviendo, al igual que el profeta Joel en estos días. Vamos a poner esta tercera enseñanza de este seminario sobre Adviento y Navidad en tiempos de crisis 2023 en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde te encuentras, te invito a invocar a la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado es tu nombre, aquí en la tierra, en nuestro corazón y bajo cualquier circunstancia. Hoy te damos infinitas gracias, Señor nuestro Dios, porque tú nos estás permitiendo vivir y proclamar tu segunda venida aún en medio de la crisis. Te pedimos que nos des la gracia, al igual que el profeta Joel, de tener una visión de fe en que vendrán tiempos mejores, en que debemos de aprender en la espera. Debemos de aprender a no caer en la tentación en esta época que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestra Guatemala y que estamos viviendo cada uno de nosotros. A ti, Santísima Virgen María, te damos infinitas gracias, te pedimos que con tu amor maternal intercedas por nosotros y por el mundo entero, que hagas presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es como hemos llegado ya, queridos hermanos y hermanas, a este tercer tema de este seminario, de este curso, Adviento y Navidad en tiempos de crisis 2023. Hoy, a la luz de este profeta de posexilio, como es el profeta Joel, vamos a conocer de la palabra de Dios, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que nos va a ir hablando de una manera muy particular a cada uno de nosotros, para que podamos ver, como decimos en el vocablo común, podamos ver el otro lado de la moneda, podamos ver el otro lado esperanzador en medio de la crisis que se está viviendo a nivel mundial. Ya el autor Luis Alexandro Solano Rossi, cuando nos presenta este pequeño libro de cómo leer el libro de Joel, la profecía en tiempos de crisis, nos dice que el nombre de Joel significa Yahvé es Dios. Una realidad que nosotros tenemos claro, que Yahvé es Dios, y si es Dios Todopoderoso. En medio de la crisis y de la desesperación que está viviendo el pueblo de Israel post-exilio, se encuentra el profeta Joel, quien va a tomar una posición acertada como representante de la esperanza de Dios para todos. Una posición acertada que también debemos de tomar nosotros en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en el trabajo, en la comunidad, para llevar esa buena noticia a todos aquellos que tal vez están cayendo en la tentación, que están viviendo o están profundizando una crisis en este tiempo de Adviento que va a dar inicio el 3 de diciembre de este año 2023. Y habíamos dicho que el Adviento es la actualización litúrgica que hace nuestra Madre Iglesia de la espera del Mesías. Y que en medio de esa espera del Mesías, la Navidad,
es la pobreza en medio de la cual se manifiesta la gloria del cielo. No necesitamos riquezas, no necesitamos caer en las tentaciones comerciales para poder vivir una Navidad en paz, una Navidad con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón a aquel que se encarnó en el vientre virginal de María, siempre virgen, para que nos levante el ánimo, para que nos dé esa sabiduría que se encuentra a través de la palabra, esa sabiduría que nos permite conocer, caminar, para poder resistir cada una de las tentaciones, para poder salir victoriosos, victoriosas en medio de esta crisis. Sabiduría que nos viene no de la ciencia, sino sabiduría que nos viene de la palabra y de la presencia de Dios, porque Él nos había dicho ya que estaría con nosotros, que estaría contigo, con tu familia, con tus hijos, todos los días de nuestra vida. Poder ir en busca de la sabiduría para poder elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que da vida y lo que muchas veces tal vez nos roba la vida, nos roba la paz, la tranquilidad y, como vamos a ver más adelante, nos roba la alegría. Ánimo pues, hermanos y hermanas, no caigamos en la tentación. Como bien nos lo dice el Catecismo de nuestra Madre Iglesia en el numeral 538, hablándonos de las tentaciones que quisieron tocar a Jesús el Nazareno, habiendo sido llevado por el Espíritu Santo al desierto. Humanamente podríamos decir un momento de crisis, un momento de soledad. Catecismo de nuestra Madre Iglesia, numeral 538. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad, un tiempo de crisis de Jesús en el desierto, inmediatamente después de ser bautizado por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán allá en el paraíso y las de Israel en medio del desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Es que cuando estamos en momentos de soledad, en crisis, en esos desiertos que tal vez nos ha tocado que vivir como se dice, la noche más oscura, en que pareciera que las horas se nos hacen eternas, en que pareciera que no vamos a ver un nuevo amanecer, es en ese momento en que Jesús, en medio de la soledad, va a darnos una educación divina de cómo nosotros también debemos de aprender en este tiempo de Adviento, de que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre también se alimenta de la palabra de Dios. Que no debemos de caer en la tentación de irnos a gastar lo poco que tenemos y a endeudarnos de lo que no tenemos. Qué bonita sería la experiencia de tener esta Navidad del año 2023 en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de la soledad,
guardando parte de nuestro salario, el aguinaldo, y saber que de todos modos, en medio de esa pobreza que debemos de aprender a vivir, como bien lo dice el apóstol Pablo, tenemos que aprender a vivir en la abundancia y en la escasez. Y es en medio de la escasez, es en medio de la pobreza, en ese establo donde José y María llegaron a pedir posada para que allí naciera Jesús el Nazareno, allá en Belén, en la casa del pan, porque Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Si nosotros tenemos hambre espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor nuestro Dios, ir a nuestra madre iglesia a comer y a beber del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como Jesús está recordando también las tentaciones que no supo vencer Adán y Eva por desobediencia. Recordamos que las crisis no son más que el fruto de la desobediencia de la palabra de Dios, de ese plan que Dios perfectamente ha creado para la vida de cada uno de nosotros. Y si nosotros recordamos el final de la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro, decimos: y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Ese clamor en sabiduría que nosotros debemos de tener para decirle al Señor: no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Al igual que el profeta destierro, el profeta Joel, uno de los 12 profetas posteriores, debemos de aceptar que el mundo está en crisis, aunque tal vez nosotros por el momento no estemos en esa crisis. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ir desarrollando la economía mundial? ¿Qué va a suceder al final en Guatemala cuando vemos que cada día hay más incertidumbre? No solo en el proceso de transición, sino en el cambio de nuevas autoridades que está programado para el 14 de enero. Es el momento en que nosotros debemos de mantenernos firmes en esa fe de que todo sucede para bien, de que tenemos que aprender de lo que estamos viviendo, de que todo es el resultado de una desobediencia. Desobedecemos a nuestra madre tierra cuando talamos árboles, desobedecemos e insultamos a nuestra madre tierra, y por eso es que hoy en esa desobediencia vemos grandes inundaciones, grandes catástrofes, deslaves que han acarreado desolación, tristeza, llanto a muchas familias. Miren cómo anda la publicidad el día de hoy en este Adviento y Navidad del año 2023 en medio de la crisis. Y precisamente hoy escuchaba yo un comercial en el cual dice Navigoma. Y para que no te afecte la Navigoma, puedes consumir un hepatoprotector, por no decir la marca comercial. Pero cómo la publicidad también está cayendo en esa crisis. La Navigoma, la Naviartada, como quien dice, es permitido, pero cuida tu hígado. ¿Por qué no vencer esa tentación? ¿Por qué no empezar a prepararnos para esta Navidad del 2023?
sin consumo de bebidas alcohólicas. Si los grandes accidentes, las noticias inesperadas, la pérdida de la alegría de muchas familias en la Navidad es por accidentes debidos al alcoholismo. Vayamos entonces a dar un recorrido en el libro del profeta Joel, capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 17. Yo les invito para que allá en casa, en el transcurso de esta semana, dediquen 40 minutos para poder leer, releer, interpretar, trasladar la palabra de Dios como nos la está relatando la palabra de Yahvé que fue dirigida al profeta Joel, hijo de Petuel, y poder visualizar que lo que sucedió hace muchos siglos sigue sucediendo el día de hoy, y que así como ellos pudieron salir de la crisis, así lo vamos a lograr nosotros en el nombre de Yahvé Sebaot, en nombre del Dios único, el Dios de todos los ejércitos. Yo voy a leer algunos versos de Joel capítulo 1 hasta Joel capítulo 2, versículo 17. Y empieza el libro de Joel en medio de la crisis, hablando de la plaga de las langostas. La plaga que vino a destruir las cosechas, que vino a destruir los frutos, que vino a consumir todos los granos básicos. Y dice las lamentaciones del pueblo de Israel posexilio, estando el país en la ruina. Y dice el versículo 2, dice Yahvé, escucha esto, ancianos, prestad oído, todos los habitantes del país. ¿Sucedió algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros antepasados? Contádselo a vuestros hijos a sus hijos y a sus hijos y a las siguientes generaciones. Es que si algo nos está mandando la palabra de Dios aquí en Joel capítulo 1, en medio de la crisis, de la ruina del país, de las lamentaciones, nos está invitando en primer lugar a escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que nuestros hijos nos escuchen a nosotros, para que ellos sepan trasladar cómo nosotros vamos a salir de esta crisis en que se está viviendo a nivel mundial, para poder educar a los hijos de sus hijos. Y sigue diciendo en el versículo 5, despertad. Es que cuando estamos durmiendo no nos damos cuenta muchas veces de la realidad y del peligro. Pero ¿cuántos hoy en día, estando despiertos, están siendo dormidos por la publicidad, por las tentaciones? Y sigue diciendo, despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los bebedores de vino por el mosto que se os ha quitado de la boca. Es que muchas veces caemos en la tentación y nos va a llevar a la crisis de que gastamos más en bebidas alcohólicas que en el alimento diario que necesita nuestra familia. Y dice que si no despertamos, versículo 7, esto va a ir dejando una viña desolada, una higuera destrozada. Y vamos a tener que vivir lo que vivió el pueblo de Israel en el posexilio. Dice, porque se ha secado la alegría entre los hombres.
Si algo tenemos que cuidar en este tiempo de Adviento y Navidad, es la armonía, la alegría que debemos de tener sanamente en nuestro hogar, con nuestros niños, con nuestro cónyuge, con los miembros de nuestra comunidad, en el trabajo, ahorita que se vienen los convivios. No debemos de caer en la tentación de las borracheras, porque la borrachera puede conllevar a accidentes, puede conllevar a caer en tentaciones. No debemos de caer en ese riesgo para no perder la alegría, como lo estaba diciendo la palabra de Yahvé a través del profeta Joel, en Joel capítulo 1, versículo 12 al final. Y sigue diciendo en el versículo 15, hay una lamentación, el día que está cerca, el día de Yahvé, que llega como una devastación del Todopoderoso. A pie de página de la Biblia de Jerusalén, hablándonos del Todopoderoso, nos está hablando también de El Shaddai. Y para nosotros, los católicos que no estamos muy familiarizados con el nombre del Shaddai, vamos a decir que el Shaddai es Dios omnipotente, que Shaddai también significa Dios todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, es por eso que en Filipenses 4:13 nosotros podemos decir, todo lo puedo en aquel que me fortalece. En aquel que tiene la fuerza, que tiene la potencia divina, aquel que vivió una soledad, vivió 40 días y 40 noches sin comer allá en el desierto, que si Él pudo vencer las tentaciones, Él nos puede dar a nosotros la gracia para no caer en las tentaciones de las comilonas, de las borracheras, en la tentación de poder llegar a perder la alegría, y que esa alegría en este Adviento y en esta Navidad 2023 se vuelva una crisis a través del llanto y de la tristeza. Se ha secado, dice el versículo 17, que en medio de la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel posexilio, se les habían secado las semillas. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Muchas veces se seca la semilla del amor, porque caemos en lo cotidiano, ya no regamos el amor entre esposos. Hay hijos que ya no escuchan cuánto los aman sus padres. Y por ahí habrá alguno que diga, pero si no necesito estárselo diciendo, Él lo sabe. Y para aquel que dice que Él lo sabe, recuerda que cuando Jesús se acercó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios Padre Todopoderoso, Shaddai, estaba haciendo sonar su voz en el cielo para educarnos que es importante que nosotros le digamos constantemente a nuestros hijos que los amamos, que son un tesoro que Dios nos ha prestado para poderlos educar, para poderlos guiar, que nunca nos vamos a cansar de poderles señalar el buen camino y poder denunciar el camino de la perdición, el camino de la borrachera, el camino de las comilonas,
el camino que solo nos lleva a perder la alegría y nos acarrea muchas tristezas. Y sigue diciendo ya en el capítulo 2 del libro del profeta Joel, dice en el versículo 9, porque asaltan la ciudad, escalan la muralla, suben hasta las casas a través de las ventanas y entran como ladrones. En esta Navidad, en que muchas veces dejamos sola la casa, en que hoy día caemos en la tentación de estar anunciando a través de las redes sociales que nos vamos de viaje. Dígame, ¿quién no se entera que la casa se queda sola? Y dice la palabra de Dios en el libro del profeta Joel, porque siempre habrán quienes asalten la ciudad, escalen la muralla, suban hasta las casas y entren a través de las ventanas, tal y como entran los ladrones. Y díganme, ¿cómo se puede sentir una familia que al regresar del viaje, que está bien viajar, el problema hoy día es estar anunciando todo lo que hacemos, anunciando nuestros nuevos alcances materiales, donde toda la gente se va enterando y nos van poniendo muchas veces en riesgo, y de repente podemos perder la alegría, nos pueden robar la alegría y podemos caer en una crisis de depresión y de tristeza. Asaltan las ciudades, suben las casas, entran a través de las ventanas y entran como ladrones. ¿Cuál es la invitación que nos va a ir haciendo el profeta Joel después de presentarnos las lamentaciones, la liturgia del duelo, del dolor, por lo que se han consumido las langostas? Nos va a invitar a hacer una liturgia de súplica, de perdón y de clamor a Dios, a Yahvé, y sigue diciendo, porque vendrán días de tinieblas y días de oscuridad, días de naburrones y densa niebla. Mas ahora, dice la palabra de Dios en capítulo 2, versículo 12, mas ahora, oráculos de Yahvé, volved a mí de todo corazón, de arrepentimiento, un corazón que reconoce sus culpas, un corazón que reconoce las desobediencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, reconociéndonos pecadores para entrar en el ayuno que le agrada al Señor, que es conocer, cumplir y caminar según sus mandamientos. Y dice entonces, en esta invitación hacia la conversión, desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos. O sea, una conversión en la cual la gente, sin que nosotros hablemos, porque dice la palabra de Dios que en base a nuestros actos, la gente nos va a reconocer. Una conversión de corazón y no una conversión de vestiduras, de apariencia. Hoy me doy la gran vida, pero en enero empiezo a disgustarme, empiezo a entristecerme, porque me doy cuenta de todo lo que gasté y todo lo que me va a costar poder cancelar una tarjeta de crédito,
Desgarrad vuestros corazones, dice el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, y no vuestras vestiduras. Volved a Yahvé, vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en amor, y se retracta de sus amenazas. Es que hoy estamos viendo que muchos líderes en cualquier campo están abusando de la libertad, están cayendo en el libertinaje, están trasquilando a las ovejas, confiados en la misericordia de Dios. Pero una misericordia divina que va de la mano de la justicia, misericordiosa aquí en el mundo. Pero una misericordia que no se aparta de juzgar a aquellos que han trasquilado a las ovejas del pueblo de Dios. Tarde o temprano van a entender quiénes fueron los que realmente perdieron. Hoy tal vez hemos sido nosotros los que hemos perdido a través de esas 2 semanas de bloqueo, en que tal vez nos sentíamos cómodos en casa, descansando, pero al final del mes, ¿qué pasó? Los que vivimos de nuestro trabajo privado, no de dependencia, vemos cómo nuestra economía al final del mes empezó a disminuir, cómo económicamente también, si no teníamos sabiduría para poder ahorrar, para aprender a vivir y ser felices en la abundancia y ser felices en la escasez, terminamos cayendo en la tristeza. Y vayamos al final del libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 17, y dice: en el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: perdona, Yahvé, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a la deshonra y a la burla de las naciones. Que no se diga entre los pueblos: ¿dónde está Yahvé? Es que muchas veces, ustedes no me dejarán mentir, muchas veces hemos caído en la tentación de decir: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que hoy el mundo entero está cayendo en conflictos, en guerras? ¿Por qué Dios permite? Algunos dicen por ahí: es que Dios ya no me escucha, es que ya no le ruego al Señor, ya no le ruego a Dios porque ya lo tengo cansado. Es que muchas veces hemos caído en la tentación, queridos hermanos y hermanas, en lo que es el antropomorfismo. ¿Y qué es el antropomorfismo? Y el antropomorfismo no es más que darle una figura humana a lo que es divino, a lo que es espíritu. Es que Dios no se cansa, es que Dios siempre va a estar escuchándonos, es que Dios, aunque nosotros seamos pecadores, Dios siempre va a andar caminando con nosotros, porque esa fue su promesa. Y eso nos lo dice también, hablando de que Dios es espíritu, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo
a través de la palabra, y sin la palabra no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le vencieron. ¿A quiénes no vencieron las tinieblas? A la palabra de Dios, al Espíritu de Yahvé. Y fue así como el ángel Gabriel visitara a María y le dijera allá en su humilde casa, en la casa de sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que le dijo la palabra del ángel Gabriel: alégrate, alégrate María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir y vas a dar a luz a un niño a quien le pondrás por nombre Emmanuel. Pero, ¿qué fue lo primero que le dijo el ángel? El ángel Gabriel, que sabía de la humanidad de la Santísima Virgen María, de la Inmaculada, de la que había nacido sin mancha, sin pecado, le dijo: alégrate, no pierdas tu alegría, no entres en tristeza, resiste los señalamientos, porque esa es la sabiduría. Aprender a escuchar, caminar, resistir, para saber elegir. Y María eligió diciéndose: hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Así es, queridos hermanos y hermanas, como en esta tercera enseñanza que lleva por nombre crisis, aparente ausencia de Yahvé. Aparente porque muchas veces, como se dice coloquialmente, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Nos arrepentimos, ya no seguimos con el proyecto, cuando el éxito está a la vuelta de la esquina. Cuando en la sabiduría lo único que necesitábamos era saber cuáles eran nuestros cimientos para poder edificar, para que en medio de ese proyecto no se nos viniera para abajo. Alégrate María, porque has hallado gracia delante del Señor. Terminemos este tercer tema de crisis, aparente ausencia de Yahvé, con tres conclusiones. La primera es: pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Shaddai, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, que a través del Espíritu Santo podamos descubrir en medio de la crisis el otro lado, donde hay una mañana esperanzadora. Y díganme ustedes, ¿a cuántos no les da temor la oscuridad? ¿Cuántos hoy día no quisieran que llegara la noche? Porque en medio de la noche encuentran sus desiertos, encuentran su soledad. Pero tenemos que aprender a buscar, encontrar, guiados por el Espíritu Santo, que del otro lado de la crisis hay una mañana esperanzadora, así como después de la oscuridad de la noche viene la luz de un nuevo amanecer. Segunda conclusión: las crisis mal vividas nos roban la alegría. No le andemos echando la culpa a nadie. Yo mismo soy quien me amargo
Yo mismo soy quien por desobediencia, por caer en la tentación, en las borracheras, en las comilonas, en los gastos innecesarios, por no recordar que la alegría de la Navidad se vive con José y María en el nacimiento de Jesús en medio de la pobreza, porque es en medio de la pobreza que nosotros podemos vivir y agradecer la alegría de la Navidad, la grandeza del cielo, de ese pan que ha bajado para venirnos a anunciar un año de gracia, para venirnos a decir que nos ama con su amor eterno, que nos invita a reconocer nuestros errores, que el Hijo le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren qué gran misericordia la de Jesús el Nazareno, que en los momentos más difíciles, humanamente hablando, de su vida allá en el Monte Calvario, dijera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tercera conclusión es: no nos acomodemos en las crisis. Hay gente que se deprime, hay gente que cree todo lo que dicen falsos profetas y lo vienen diciendo desde años muy atrás. Y caen en el temor, pierden la alegría, entran en tristeza, entran en depresión porque ya viene el fin del mundo. Cuando nosotros en nuestra alegría debemos de proclamar ese Maranatá. Ven, ven Señor, no tardes, porque tú vas a venir de nuevo a traer la paz, a levantar al que está caído, al sanar al que está enfermo, a que volvamos a vivir eternamente en el paraíso que tú desde el principio nos habías creado. No nos acomodemos en las crisis, sino al contrario, atrevámonos a vencer los obstáculos. Ahí donde te encuentras, quiero invitarte en esta tercera enseñanza a que reflexiones cuántas veces, por alguna situación muy particular, tal vez teniéndolo todo, rodeado de la familia, te has sentido en soledad. Cuántas veces en medio de la soledad, por no dar tu brazo a torcer, has vivido un desierto. Y en medio del desierto has dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios que no sanó a un hijo? Que no lo libró de un accidente. ¿Dónde estaba Dios cuando caímos en una crisis económica, cuando perdimos nuestra casa hipotecada? ¿Dónde estaba Dios que no nos dimos cuenta que nos estábamos endeudando? Hoy vamos a dejar de echarle la culpa a Dios, vamos a dejar de echarle la culpa al mundo, vamos a dejar de echarle la culpa a nuestra propia familia, echarle la culpa a nuestros antepasados. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte para que destierres de tu corazón la tristeza, el llanto, la amargura, para que te despojes del corazón de esas ataduras del alcoholismo, para que no caigamos en este Adviento y en esta Navidad 2023 en las tentaciones
de endeudarnos, para que seamos hijos de Dios llenos de sabiduría para saber elegir, para recordar que no necesitamos nada para celebrar la Navidad, que lo único que necesitamos es escuchar, como lo decía al principio el profeta Joel, escuchar la voz de Yahvé, para que reconozcamos que muchas veces nosotros mismos hemos caído en las ruinas, en que nosotros mismos no hemos sabido regar nuestro corazón para limpiarlo, en que nosotros mismos no hemos sabido regar la semilla del amor en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en esa familia que Dios nos ha extendido, para que nosotros hoy podamos dejar actuar al Espíritu Santo, podamos dejar actuar y tomar control de nuestra vida al Shaddai, al único Dios, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, al Dios omnisciente, a ese Shaddai que es Dios todopoderoso. Ahí donde te encuentras, quiero invitarte, si es posible, que tomes una actitud de oración, que en medio de esta oración reconozcamos nuestra pequeñez para reconocer y proclamar en nuestra oración personal que el Emmanuel es el Dios con nosotros, el Dios Hijo que vino para dar su vida para nuestra salvación. No importa qué tan grande sea la deuda que hayas adquirido en una hipoteca, no importa qué tan grave sea tal vez la enfermedad de un familiar, no importando qué tantas navidades hayamos vivido en la tristeza del alcoholismo, hoy te invito para que aún en medio de tus lágrimas dejes actuar al Espíritu Santo. Porque una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados, alegres, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una limpieza del Espíritu Santo para que nadie te lleve a la tristeza, para que te levantes de esa depresión, para que vuelvas a levantar tu frente en dignidad, porque eres un hijo o una hija del Señor. Por eso digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres el pan vivo, que vino a nacer en la pobreza de un pesebre allá en Belén, tú que te encarnaste por gracia del Espíritu Santo en el vientre virginal de María siempre Virgen, te queremos reconocer en primer lugar como nuestro único Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Hoy nos reconocemos pecadores, te pedimos perdón por nuestras desobediencias, por aquellas otras navidades que en vez de llevar alegría a nuestro hogar,
llevamos tristeza. Hoy, Señor, queremos pedirte que rompas con toda atadura de alcoholismo, de drogadicción, de tristeza, de remordimiento, de odio, para que tú sanes nuestra historia de vida, para que tú nos levantes con el poder y la gracia de tu Santo Espíritu, para que en esta Navidad y en este Adviento, en el cual litúrgicamente vamos a estar proclamando la esperanza, el amor, la fe. En la liturgia de tu Navidad podamos poder descubrir la otra cara de la moneda. Podamos ir en sabiduría a decir que en medio de la crisis estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a conservar lo importante: la vida, la familia, el trabajo, el asistir a nuestra iglesia, el podernos incorporar a una comunidad, sentirnos todos, religiosos y no religiosos, sentirnos todos pueblo de Dios. A ti, Santísima Virgen María, junto a San José, tu castísimo esposo, te pedimos que intercedan por nosotros, por la paz en el mundo entero, por la paz y el respeto a la vida en nuestro país, por la paz y la alegría en nuestros hogares, que hagas presente en medio de las crisis y en todo momento hagas presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, para que nosotros no caigamos como cayó el pueblo de Israel, haciendo becerros de oro, como cayó también el pueblo de Israel en medio de las plagas, viendo que se les estaba terminando toda la cosecha, a que nos digan: ¿y dónde está tu Dios? A que sepamos responder que Dios está presente en nosotros, está presente principalmente en su palabra, y porque así lo proclamó Jesucristo en la última cena, está realmente presente en la hostia consagrada, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos, lo recibimos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, bajo la intercesión de María siempre Virgen, con el poder del Espíritu Santo, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios, Shaddai, hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas.